Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Venezuela confirmaron que el gobierno del presidente Nicolás Maduro los convocó a participar en el Plan Nacional de Inmunización contra el COVID-19, sobre el que aún no se conocen mayores detalles. La institución humanitaria participará apoyando a los centros de vacunación a través de su voluntariado y ofreciendo asistencia técnica, de acuerdo con su capacidad y en coordinación con el Ministerio de Salud. Representantes de gremios médicos consultados por La Voz de América coinciden al reconocer la participación de la Cruz Roja, aunque lamentan que no haya ocurrido meses atrás. María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, dijo a La Voz de América que las sociedades científicas habían propuesto ante la Mesa Técnica de Vacunación en Venezuela la incorporación de otros actores que no solo funjan como garantes del proceso, sino como manos operativas. Todavía estamos a tiempo de enderezar el rumbo, digamos, de corregir algunas eventualidades y modos inadecuados que están ocurriendo en este momento. Y aquí me estoy refiriendo particularmente a la aglomeración de personas, la poca distancia física entre ellas. Entonces sí, se necesitan manos que trabajen, que apoyen. En tanto, Unía de Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, resaltó la importancia de la participación de la Cruz Roja. A medida que vayan llegando las vacunas y que haya mayor cantidad, lo que esperamos, pues ellos van a ayudar a hacer la distribución, la aplicación de la vacuna. Eso puede ayudar a abarcar mayor cantidad de personas y gente que está preparada. Previamente, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, manifestó que recibirán acompañamiento y apoyo de la institución en puntos de vacunación en 3 estados del país, aunque no precisó una fecha específica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Migración, frontera, pandemia del COVID-19, seguridad y economía son algunos de los puntos que trató el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en sus reuniones con altos funcionarios de México. El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que le compartió al secretario Mayorkas el objetivo de acelerar la vacunación en la frontera norte para alcanzar la normalidad lo más pronto posible y coincidieron en la necesidad de facilitar el comercio, turismo y los viajes. Este miércoles inicia en la frontera común la vacunación contra el COVID con las dosis de Johnson & Johnson una vez que se recibieron 1.350.000 vacunas donadas por el gobierno estadounidense. Compartirle que México va a hacer un esfuerzo extraordinario de vacunación para que nuestras ciudades estén en estándares similares a los de Estados Unidos en proporción de vacunados. Y una vez que tengamos este avance, pues entonces no habría un argumento de carácter sanitario ya para mantener esas restricciones. Autoridades mexicanas informaron que se busca avanzar de manera conjunta hacia una migración ordenada, segura y regular, y el objetivo fundamental de la reunión fue reafirmar la voluntad de cooperación que existe entre ambos gobiernos para la protección de los derechos de las personas migrantes. El secretario Mayorkas señaló que México y Estados Unidos tienen el desafío mutuo de hacer frente a la migración irregular que ha persistido durante los últimos meses. Aclaró que su gobierno no contempla la posibilidad de pedir a los mexicanos un pasaporte sanitario o de vacunación para poder cruzar la frontera. Detalló cuál fue el mensaje al canciller mexicano. Y que tratamos a sus ciudadanos no de forma despectiva y más afectiva. Apropiadamente reconocemos la dignidad de cada individuo. Yo articulé eso al comienzo de nuestra reunión para comunicar los valores y principios que van a guiar nuestro trabajo en el Departamento de Homeland Security. El secretario de Seguridad Nacional estadounidense también se reunió con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Dijo que concluyó el encuentro con el optimismo de que las restricciones a los agentes de Estados Unidos no serán impedimento para abordar los temas de seguridad. En su visita de cerca de 24 horas, Mayorkas también se reunió con el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En una apretada agenda que continúa este miércoles en Guatemala, la directora de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos de América, USAID, confirmó la cooperación de empresarios guatemaltecos y estadounidenses por $37 millones para apoyar a guatemaltecos en un programa de emprendimiento e innovación para el desarrollo. Samantha Power indicó que se siente orgullosa de esta iniciativa para dar oportunidades al dinamismo y creatividad de los guatemaltecos. Los Estados Unidos, a través de USAID, estará ahí para apoyarles en todo el camino, para que ustedes puedan hacer crecer sus negocios, para ayudarles a atraer inversión. El embajador de Estados Unidos, William Popp, explicó que las pequeñas y medianas empresas son los motores en la generación de empleo. Por eso, la ayuda económica va dirigida a ellos. Para atender esas necesidades tan importantes de las empresas, para que tengan acceso a financiamiento y asistencia técnica, para conseguir más capital para crecer y aumentar sus negocios. En la actividad, 7 emprendedores que ya reciben la ayuda de USAID explicaron los retos que enfrentaron para iniciar su negocio y sus metas a corto, mediano y largo plazo. La directora también se reunió con el presidente Alejandro Yamatei y autoridades del Ministerio Público como seguimiento a las acciones anunciadas por la vicepresidenta Kamala Harris para que los guatemaltecos encuentren las condiciones necesarias en su país y no necesiten migrar. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. La directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, calificó como constructiva una reunión privada que sostuvo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, poco antes de dejar este país para continuar su gira por Centroamérica y viajar a Guatemala. Power y Bukele abordaron temas de cooperación, gobernabilidad democrática y combate a la corrupción, y la funcionaria estadounidense anticipó que a su regreso a Washington presentará el informe de los resultados del encuentro. Yo voy a estar reportando a la vicepresidenta Harris, que como ustedes saben, está tomado un interés diario. Ella me llamó justo antes que yo viajara aquí a la región. Ella me dijo que pensaba de su visita a Guatemala. Yo voy a discutir con ella lo que sucedió aquí con el presidente de El Salvador y vamos a ver qué pasos tomamos. Este fue el primer acercamiento de alto nivel entre Estados Unidos y El Salvador en medio de una tensa relación diplomática que se originó a partir de la destitución que el Congreso hizo de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, un acto que fue fuertemente criticado por la administración Biden. Por su parte, el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar, consideró que la visita de la directora general de USAID deja resultados importantes para el país. La inversión que se ha anunciado el día de ayer para lograr mejores niveles de vida para la población es importante, más allá de los aspectos políticos que puedan generarse. La directora de USAID anunció durante su visita a El Salvador una millonaria inversión para programas de capacitación laboral, prevención de violencia contra la mujer y seguridad, pero también durante el encuentro con el presidente Bukele le expresó la preocupación de los Estados Unidos por el debilitamiento de la gobernabilidad y la democracia. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador. La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha utilizado el Consejo Permanente para presionar aún más al gobierno de Daniel Ortega con un objetivo: que en Nicaragua se celebren unas elecciones con todas las garantías. Con una mayoría de 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, la resolución fue aprobada condenando principalmente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a candidatos y partidos políticos, así como a periodistas y medios de comunicación independientes. El representante de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Frieden, lamentó además que el Ejecutivo nicaragüense haya hecho caso omiso a pesar de las insistentes peticiones de la comunidad internacional y criticó las formas de actuar del gobierno orteguista. El régimen controla todos los centros de poder en Nicaragua, incluyendo el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Tribunal Supremo Electoral. Ha ordenado a estas instituciones a que aprueben nuevas y represivas leyes para proporcionar una aparente cobertura legal a la guerra actual contra la democracia. Por su parte, el representante por Nicaragua ante el organismo, el embajador Luis Alvarado, rechazó esta resolución en nombre del gobierno de Daniel Ortega, al considerar que la OEA está haciendo injerencia sobre asuntos internos del país. Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua y la de otros Estados miembros de la organización. Las elecciones en Nicaragua están previstas para el 7 de noviembre y la principal aspirante presidencial opositora, Cristiana Chamorro, fue puesta bajo arresto domiciliario e inhabilitada, por lo que por ahora no podrá presentarse a los comicios. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Los nicaragüenses siguieron de cerca la reunión de carácter urgente que desarrolló el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para discutir la situación de Nicaragua ante la nueva jornada de represión del gobierno contra opositores y disidentes sandinistas y que finalmente concluyó con la condena del arresto, acoso y restricciones arbitrarias contra opositores y medios de comunicación. Aide Castillo, integrante de la organización Nicaragüenses en el Mundo, dijo a La Voz de América que el organismo internacional avanza a grandes pasos hacia una probable suspensión del gobierno del presidente Daniel Ortega del organismo hemisférico. Se ha dado un paso importantísimo porque 6 estados que en otras ocasiones se habían abstenido de condenar al régimen, tenemos 6 votos más. Desde el inicio de la crisis política en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha estado bajo la lupa de los grupos opositores por negarse a reconocer que en Nicaragua existe una dictadura. Sin embargo, recientemente el diplomático internacional reconoció que a criterio de la Secretaría de la OEA, en Nicaragua se vive una dictadura. Alex Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, manifestó que reciben positivamente los esfuerzos de la OEA. Valoramos de forma muy positiva la resolución emitida el día de hoy. Cabe recordar que en 1979 un pronunciamiento emitido tras la 17ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores fue parte de lo que provocó las condiciones de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El hecho perpetrado con un carro bomba ocurrió en el área de inteligencia militar de la Brigada 30 del Ejército en la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela. De acuerdo con información oficial, 36 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a clínicas de la ciudad, según indicó el ministro de Defensa, Diego Molano. 3 de ellas presentaron algún nivel de gravedad, una de ellas ya fue intervenida quirúrgicamente. De ellos, 2 son civiles que están fuera de peligro y el resto tiene heridas leves. 29 de ellos están hoy en centros hospitalarios. El ministro Molano señaló que el carro utilizado para el atentado fue ingresado por una persona que se identificó falsamente como funcionario judicial y dejó el vehículo al interior del batallón de caballería militarizado Hermógenes Maza. Una persona fue detenida al interior de la base militar, a quien se le incautó planos del lugar e información que lo vincularía con el atentado. Del hecho se indica a la guerrilla del ELN y las disidencias de las extintas FARC. El ELN está detrás de este acto demencial y vil, como primera hipótesis. También es materia de investigación la involucración de las disidencias de la FARC. La Brigada 30 del Ejército, ubicada en el barrio San Rafael de la ciudad de Cúcuta, es la más importante unidad militar del nororiente colombiano y desde esta guarnición se coordinan las operaciones contra los grupos armados ilegales que operan en la zona de frontera, como el ELN, las disidencias de las FARC y la banda criminal Los Pelusos. Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que 12 militares estadounidenses adscritos al Comando Sur, que prestan asesoría a los uniformados colombianos, se encontraban en la Brigada 30 al momento del atentado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jennifer Savage, recibió el lunes a una delegación del Ministerio de Salud de Uruguay, al Institut Pasteur de Montevideo y a representantes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que está de visita en Uruguay para conducir un estudio del impacto de las variantes del SARS-CoV-2 y evaluar la efectividad de las vacunas disponibles. Para el ministro de Salud, Daniel Salinas, se está ante un hito histórico de las relaciones de cooperación entre ambas naciones, y la encargada de negocios afirmó que los resultados del estudio serán valiosos para Uruguay y la región en general. Uruguay logró ubicarse en América Latina como el país que ha vacunado más rápido y actualmente el 35% de la población ya recibió 2 dosis de las vacunas contra el COVID. Los internados en centros de cuidados intensivos están descendiendo, pero el dato negativo es el alto número de fallecimientos con COVID. Desde el 13 de marzo de 2021, cuando el gobierno decidió la emergencia sanitaria, fallecieron 5.089 personas portando el virus. Desde la oposición política se cuestiona la gestión del gobierno y se habla de muertes evitables. El presidente de la República le respondió: yo hablaría de casos evitables. Hasta ahí llego a dar la discusión. El presidente Lacalle Pou se negó a establecer una cuarentena absoluta y apostó a la libertad responsable de los ciudadanos. La economía está funcionando, aunque continúan cerradas las fronteras y prohibidos los espectáculos públicos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la visita del secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a México, y la que él mismo calificó como un paso para fortalecer las relaciones entre ambos países. Para analizar las perspectivas de la visita y poner en contexto los temas a tratar, nuestra corresponsal en México, Sara Pablo, entrevistó al profesor Javier Oliva Posada, docente de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de México. Hay un cambio importante en la relación de México y Estados Unidos a partir de la llegada del gobierno del presidente Biden, y se puede notar incluso por distintas declaraciones, posicionamientos, y por supuesto yo hilvanaría las tres visitas: la del subdirector de la CIA, la vicepresidenta Kamala Harris y ahora con la llegada de Alejandro Mayorkas. Uno de los temas que trascendió de la conversación con el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos fue el tema de fentanilo, cuando no estaba en el radar, por decirlo de manera coloquial, no estaba planteado en esos términos, o no se esperaba tratar ese tema. Y pues evidentemente las visitas, los cargos y las personas que han estado viniendo a México pues nos dicen mucho al respecto de lo que pues, es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces esperemos que ojalá y las áreas civiles de inteligencia y de relaciones exteriores pues tomen en consideración estos ajustes, ¿no? Porque incluso si nos vamos un poco más atrás está esta declaración que a mí me pareció muy fuerte del jefe del Comando Norte, del general von Klerk, a propósito de que el territorio mexicano entre un 30 y un 35% lo controlaban las bandas criminales. Y pocos días después, en una reunión de la Asociación de Embajadores y Exembajadores de Estados Unidos, Christian Landau aumentó el porcentaje de un 35 a un 40%. Entonces es importante observar esos planteamientos porque pues además las propias declaraciones como la que estoy comentando denotan un cambio importante. Y por el otro, también las dos recientes leyes locales del estado de Texas, en donde a partir de su publicación, que si no me falla el dato fue la semana pasada, cualquier persona de 21 años sin necesidad de licencia va a poder portar pistola en la vía pública. ¿Por qué? Porque recordemos que el gobernador de Texas, a través de una carta que se hizo pública, le solicitó al presidente Biden que a las organizaciones criminales mexicanas las calificaran de terroristas. Y es del partido republicano, y el presidente Biden es del partido demócrata. Es decir, yo diría que en términos generales hay un proceso de endurecimiento, que esto, pues, como sabemos, tiene su origen con la detención del general Cienfuegos en octubre del año pasado, y me parece que lo que están buscando es que se restablezcan las medidas de cooperación e intercambio de información de las áreas civiles. Se ha dicho que se tocará el tema de la frontera, también migración y tráfico de armas y de drogas. ¿La agenda bilateral está marcada por el tema de la seguridad? ¿Usted lo ve así? Por lo que estamos observando, por las tres visitas que le menciono, pues es muy evidente que esa es la prioridad, independientemente del tratado comercial México, Estados Unidos o Canadá. El mensaje está en las visitas, ¿no? Es decir, no viene el jefe del Departamento de Comercio o del Tesoro o el de Educación o el de Transporte, sino están viniendo pues áreas muy específicas. Particularmente, ¿qué temas deberán tocarse en esta reunión, profesor? Evidentemente, buscar la cooperación e intercambio de información en materia de seguridad e inteligencia civiles. Me parece que ese es un punto importante. El tema de la migración pues ya fue abordado con la vicepresidenta Harris, y sí me parece que debieran, yo no lo sé, no tengo información como para señalarlo así, pero que seguramente de la parte mexicana pues el tráfico de armas, indudablemente, lo que en Estados Unidos llaman la epidemia del fentanilo seguramente va a ser planteada nuevamente. Creo que decomisaron una cantidad muy importante, 23 kilos de fentanilo en Tijuana. Entonces sí es importante observar cuáles son las prioridades de cada gobierno, y que en esos términos estaríamos analizando esa situación. Era el profesor Javier Oliva Posada, docente de la Universidad Autónoma de México, poniendo en perspectiva la visita a ese país del secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva
e independiente, directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.